Iniciamos el webinar. Pues bueno, como siempre, bienvenidos a todos a esta quinta edición de la saga de webinar que se han estado realizando desde LocalCIR. Este webinar va a tratar en concreto sobre la creación de circuitos cerrados de economía circular y contamos en esta ocasión con Adelina Pérez Martín, que es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Extremadura, técnica de Comercio Exterior y máster en Economía Verde y Circular por la Universidad de Extremadura y ha trabajado como responsable de calidad y consultora en varias empresas. Actualmente es consultora en el Departamento de Desarrollo Territorial de Más Magín. ¿Lo he pronunciado bien? ¿Sí? Más Magín, sí. Más Magín, perfecto, desde 2021 y ahí se dedica a la implantación de la economía verde y circular en las empresas extremeñas dentro del marco del proyecto LocalCIR. Luego también tenemos a Ismael Grajera, licenciado en Geografía por la Universidad de Extremadura, profesor de Geografía de Historia y de Inglés, consultor en el equipo de Más Magín desde julio de 2014 y desde entonces participa en el equipo técnico de Más Magín. En relación con la economía verde y circular, ha participado en la elaboración del Manual de Buenas Prácticas para la implantación de la economía verde y circular en el ámbito regional y local de la Agencia Extremeña de la Energía, AGENEX, y dentro de LocalCIR pues ha prestado asistencia técnica a los socios del proyecto. De hecho, pues veo que muchos de vosotros los conocéis a ambos. Diputación de Cáceres, Diputación de Badajoz, Extremadura Avantes, Dirección General de Empresas, ESPE, FEMPE, en distintas tareas. Diseño de itinerarios verdes, elaboración de planes de acción y evaluación para la implementación de estos itinerarios y en la confección de circuitos cerrados, lo cual esta tarde, pues además nos va a venir fenomenal. Dicho esto, os cedo la palabra a vosotros y muchísimas gracias por poder contar con vuestra presencia. Bueno, buenas tardes, soy Adelina, ya me conocéis por aquí algunos, los que no me conocéis, bueno, pues hoy tenéis la oportunidad de conocerme y posteriormente seguramente que también continuemos con una de las fases de LocalCIR. Voy a compartir la presentación que tenemos preparada y bueno, vamos adelantando, no sé si se ve ya ahora. Bueno. ¿No se ve? Se ve perfecto, Adelina. Ahora una esto en blanco, pero se veía bien. Vale, a mí se me ha puesto en negro, entonces pues no sé si la podéis ver. ¿La veis, Ismael? En blanco. A mí también. Bueno, voy a dejar de compartir, la vuelvo a compartir. Si no, comparto yo. Sí, venga, voy a ver si puedo compartirla. Es cuando le he puesto en pantalla completa, me ha dado el mismo problema que antes. Si no la puedo compartir, la comparto. ¿Comparto yo entonces? No sé si ahora se vuelve a ver, es que... A ver ahora. ¿Sí? Sí, ahora sí. Venga, vale, perfecto. Bueno, pues nada, ya nos conocéis algunos a Ismael y a mí y bueno, prestamos asistencia técnica, como decíamos, en la consultora Más Magín. Como sabéis, colaboramos con otras empresas, con Grupo Red y Sinapsis, y asesoramos a las empresas extremeñas para iniciar ese tránsito a un modelo económico circular, en este caso más circular del que tienen ya actualmente, ¿no? Bueno, y como este tema el que vamos a tratar en esta ponencia es acercarnos a esa última fase del proyecto LocalCIR, que es la creación de circuitos cerrados, bueno, pues es un tema propicio comentarlo ahora, al inicio. Esta alianza que se crea entre estas empresas, de la que formamos parte Ismael y yo, pues es un claro ejemplo de sinergia empresarial en el sector servicios, que es bueno, pues un poco más complicado a lo mejor de ver, porque no se comparten en este caso, no se aprovechan partes de su ciclo de residuos y demás, sino bueno, pues aquí en este caso compartimos recursos humanos, recursos técnicos para el desarrollo de la actividad de la alianza, ¿vale? Bueno, y vamos a hacer un breve repaso de lo que es LocalCIR para situarnos y ver cómo hemos llegado a
a esa fase de circuito cerrado y cómo los estamos configurando. A ver si va a pasar un antes. ¿Ahora? ¿Se ha ido ya 2 veces? Vale. Bueno, pues como sabéis, LocalCIR se desarrolla para la promoción del emprendimiento y la innovación de las empresas en economía verde y circular a través del programa Interreg V5, España-Portugal, un POSTEC, y persigue la creación de un servicio de apoyo para impulsar al espíritu emprendedor y fomentar la consolidación de nuevas ideas empresariales en el sector de la economía verde y circular. Bueno, pues como veis es un proyecto transfronterizo, como ya sabéis, estáis participando en él, concretamente de la región Euroace, Extremadura, Alentejo y región Centro. Es un proyecto en el que participan 16 socios, tanto españoles como portugueses, que son las instituciones y organismos encargados de impulsar y coordinar este proyecto. Inicialmente estaba dirigido a un mínimo de 225 empresas, pero ya sabemos que no sé si las últimas actualizaciones llevan por más de 250 empresas participantes. No tengo el número exacto, pero creo que por aquí estamos ya, han participado más de las 225. Bueno, ¿y cómo funciona LocalCIR? ¿Cómo se ha ido trabajando en este proyecto? Bueno, pues dentro del marco del proyecto LocalCIR se ha creado una metodología que permite planificar esas futuras políticas de economía verde y circular en cualquier parte del territorio POSTEC, gracias a ese diseño de estrategias y de promoción empresarial basadas en los recursos sostenibles. LocalCIR se está desarrollando prácticamente en tres fases. Nosotros siempre comenzamos, bueno, pues, y creo que las demás consultoras que nos han acompañado también, por un diagnóstico, un análisis de un diagnóstico de la situación de las empresas para identificar alguna oportunidad de mejora, ¿no? En algunas de las fases de la empresa. ¿Cómo lo conseguimos? Bueno, pues diseñando un itinerario verde, que en este caso es una de las primeras fases, que ahora la explicaremos un poco más en profundidad, que es elaborar pues esa ruta para que la empresa consiga pues, mejorar de cara a la sostenibilidad. Y la última fase sería la tutorización, que es una segunda fase, en la que acompañamos a la empresa para que implemente su plan de acción, dejarle las pautas para que pueda llegar a conseguirlo, en alguna de las líneas estratégicas diseñadas en el diseño itinerario verde. Y luego la última fase, pues esa creación de circuitos cerrados, bueno, intentar que las empresas puedan establecer algún tipo de sinergia y puedan colaborar. Bueno, pues como veis, el diseño itinerario verde al final de las empresas participantes se realiza mediante la metodología que os decíamos anteriormente. Esa metodología no es más que una plantilla que tiene diferentes pestañitas. Ahora os voy mostrando algunas de ellas en las que se va recogiendo información de la empresa. Al principio, bueno, pues para esa recogida de datos hacer un análisis posterior e identificar esas oportunidades en alguna de las fases. Como vemos aquí, bueno, pues por ejemplo, que son datos de la empresa, a qué se dedica y demás, bueno, pues el tipo de ámbito en el que opera, el volumen de ventas y demás. ¿Cómo trabajamos en esta metodología? Pues realizamos visitas a la empresa para conocer de primera mano, bueno, pues cómo opera, cómo trabaja, si se detecta algún residuo que habitualmente no se tenía en cuenta. Bueno, pues lo que vamos haciendo nosotros en esas visitas a las empresas. En este apartado, por ejemplo, una pestaña muy importante es el tema de la legislación, el diseño de itinerario verde. La completamos, creo que al final casi de todo, ¿verdad, Ismael? La solemos hacer al final de completar la plantilla porque, bueno, normalmente nos suelen aparecer legislaciones concretas una vez que ya vamos avanzando en el diseño de itinerario y en las líneas estratégicas para que, bueno, pues en cada fase que se detecta una oportunidad, concretamente trabajemos alguna de las legislaciones que les vayan a servir a la empresa en el futuro, cuando tengan que aplicar o tengan que avanzar en esa línea estratégica, porque la legislación de su día a día la conocen estupendamente las empresas y ahí nosotros estamos un poco más fe. Pero bueno, sí que es darle legislación. Por aclarar un poco, en este caso, el tema de la legislación, hay ciertos recursos, mejor dicho, ciertos subproductos, ciertos residuos que actualmente no se pueden reaprovechar tal cual. Hay que aplicar algún tipo de procedimiento para que sean reaprovechables. Entonces hay que recurrir a la legislación que ampara esta cuestión
y ver qué es lo que se puede hacer. Por eso hay que hacer un recorrido, un repaso a la legislación vigente. Si hablamos, por ejemplo, ahora que está por aquí alguna almazara, sobre el tratamiento de los alperujos, pues el alperujo no se puede, es un subproducto, pero no, por ejemplo, la legislación autonómica no permite aprovecharlo directamente en el campo. Tiene el tratamiento, tiene la consideración de un residuo. En otras comunidades no tiene esta consideración, como es en Andalucía, por ejemplo. Pero si estamos trabajando desde Extremadura, pues hay que estar sujeto a esa legislación. Por eso está este apartado. Este apartado es bastante importante dentro del diseño de itinerario. Bueno, analizan también un breve análisis de esa competencia, de la competencia, por ejemplo, que pueda tener la empresa, ¿vale? Para ver, bueno, pues algunas de las oportunidades. A veces las empresas que son nuestros competidores tienen algún tipo de certificación o están en una línea o están alcanzando una línea a la que nos gustaría llegar o son más sostenibles y nos podemos ver reflejados en cómo queremos llegar hasta ahí, no solo como competidor, sino bueno, pues también verlo como un igual, ¿no? A la empresa competidora en este caso. Analizamos también las etapas del ciclo de vida. Bueno, todos los participantes sabéis más o menos cómo va esta fase. La vamos a pasar un poco más rápido porque, bueno, lo más importante en este caso es la creación de los circuitos. Analizamos el ciclo de vida, otra de las plantillas también muy importante porque nos dan pistas sobre los residuos que pueden ser reaprovechados, en este caso sobre todo las empresas de producción que tienen aquí algún tipo de residuos, ya sí que vemos que podemos utilizarlo o no, o se puede utilizar por otra empresa. Normalmente si tienen algún tipo de residuo reutilizable o puede servir para otra empresa, lo completamos en otra de las plantillas que está al final del diseño itinerario, que nos sirve posteriormente para la configuración de esos circuitos cerrados. Se llama la plantilla de matching, pero bueno, ahora llegamos a ella. Luego, pues ya empezamos con la fase de diagnóstico. En este caso, por ejemplo, vamos buscando oportunidades en distintas fases de la empresa. En el caso, por ejemplo, oportunidades en la fase de distribución, en la fase de diseño, en la fase de reciclaje, de aprovechamiento de sus productos, de producción. Y, por ejemplo, aquí en este caso, si se detecta que los envases no son reciclables o biodegradables, bueno, pues hay una oportunidad de rediseñar esa composición de los envases y embalajes para convertirlo, bueno, pues en un producto que tenga una vida útil pues más larga, ¿no? Y sea más circular en este caso. Valoramos también esas oportunidades, es una breve descripción de los beneficios que supone para la empresa tratar, por ejemplo, peletizar unos restos de poda. ¿Qué supondría? Bueno, pues sería la reutilización de esos subproductos, unos recursos que se necesitarían para poder tratarlos, habría que contemplarlos también. Nos podríamos encontrar algunos obstáculos y podríamos encontrar también algunos agentes claves que nos podrían ayudar a llevar a cabo esta oportunidad identificada. Lo pasamos luego a otra de las plantillas, en este caso, que se llama propuesta estratégica, y aquí ya identificamos lo que son las líneas estratégicas que vamos a tratar posteriormente en la fase de actualización y nos centraríamos en alguna de ellas. Normalmente siempre nos centramos en las que son más importantes o suponen alguna inquietud para el responsable de la empresa y quiere avanzar en alguna de las líneas estratégicas. Bueno, y en esta última pestaña, como decía anteriormente, si hemos detectado algún residuo que puede ser aprovechable por otra empresa, bueno, pues lo colocamos aquí, en esta pestaña de matching. Incluso también a veces, depende del tipo de empresa, incluso a veces las empresas demandan algún tipo, por ejemplo, de información, conocimiento, otro tipo de residuos que puedan tratar, y los vamos colocando en esta pestaña. Si detectamos concretamente qué empresa es, ponemos el nombre de la empresa, y si no, bueno, pues ponemos una definición concreta del sector al que podría pertenecer. Bueno, y luego pasaríamos a lo que es la fase de tutorización o acompañamiento. Ya en esta fase, las empresas ya cuentan con su diseño itinerario verde, personalizado, y aquí lo que tratamos es de elaborar un plan de acción y un plan de evaluación para la empresa. En este caso, como veis aquí, y como os comentaba anteriormente, bueno, pues vamos a realizar
ese plan de acción, que tiene algunos puntos importantes, como mostramos aquí. Concretamente, los más importantes es definir esas estrategias y las líneas de actuación de los procesos que se van a implementar, las propuestas estratégicas de la empresa con relación a su sector, una propuesta técnica. Normalmente avanzamos siempre en una porque el tiempo que tiene el proyecto local es demasiado corto para poder implementar una propuesta técnica a largo plazo, pero podemos desarrollarla en una sola y la vamos avanzando, a veces dos. Y luego también establecemos que es un programa de actuación para esa propuesta técnica. Unos objetivos parciales y finales a alcanzar, un plan de evaluación y, bueno, también siempre durante este periodo de evaluación, este periodo de elaboración del plan de acción, que lo realizamos mediante sesiones presenciales, sesiones online, tenemos que siempre retocar ese primer diseño de itinerario, porque siempre van surgiendo alguna que otra línea más de actuación, o hay que reducirlas, o hay que ampliar sobre todo los tiempos de planificación en el cronograma, porque en las primeras propuestas normalmente valoramos un periodo inferior, pero cuando nos adentramos en la propuesta técnica, pues vemos que hay a veces baches administrativos, hay procesos que se dilatan en el tiempo, que no son tan fáciles de implementar, y, bueno, suponen para la empresa más tiempo a la hora de desarrollar una línea estratégica. Bueno, y aquí, por ejemplo, vamos a hablar algunos de los retos que nos vamos encontrando en la elaboración de esos diseños de itinerario y esa fase de autorización con las empresas. En este caso, bueno, pues por ejemplo, aquí tenemos alguna de las orujeras que es una representación total de lo que les pasa a las almazaras en Extremadura. Tienen varios problemas. Uno de ellos es los alperujos y otro de ellos es la energía. Los alperujos actualmente dependen de una orujera que se los retira y tienen que pagar por ella. Pero existen ya otras posibilidades para que lo transformen, ¿no? En este caso, por ejemplo, con algunas de las empresas participantes en el proyecto Local Feed, las propuestas técnicas están orientadas a desarrollar piensos para ganado vacuno. Y la otra es elaborar compost con diferentes técnicas. Unos prefieren realizar una era de compostaje, otros, bueno, pues hacerlo con un sistema cerrado, y otros, por ejemplo, pues con mosca soldado, creo que eran un proyecto, ¿era mosca soldado? Sí, Ismael? eran larvas de la mosca soldado. Sí, son proyectos pues más innovadores que ya dan soluciones a lo que es el tratamiento de los alperujos, en este caso. Esta última técnica, perdona, incluso aprovecharía la larva de esa mosca una vez seca para obtener harinas proteicas que irían dirigidas, en este caso, a la industria, bueno, a la industria alimentaria. Esto nos da pistas ya de que, bueno, pues hay proyectos, hay residuos que se pueden transformar y en los que pueden colaborar bastantes empresas y pueden aprovecharse, bueno, pues como en este caso de Ismael, hay un residuo también que se puede aprovechar por otro tipo de industria. Otro de los problemas que nos encontramos normalmente en las almazaras es el tema de la energía. Actualmente todas las almazaras necesitan energía muy elevada durante el periodo de monturación. Normalmente con la instalación fotovoltaica no sería suficiente para cubrir esos picos de demanda, pero ya existen una especie de batería virtual que, bueno, realmente se llama así, que ofrece soluciones de almacenaje de energía limpia en este caso. Normalmente lo que hacen es en periodos de producción fotovoltaica que no tienen demanda energética las empresas, pues venden a la red, venden a esa batería virtual el excedente y lo que hacen es darle un saldo para posteriormente consumirlo. Todavía está en una fase bastante embrionaria, pero ya existen opciones y, bueno, sería una forma de que esos consumos energéticos de las almazaras se reduciesen. Otro ejemplo, por ejemplo, lo que vamos encontrando durante el trato con las empresas, en este caso las empresas de construcción tienen muchos problemas con los residuos, ¿no? Residuos de la construcción y la demolición, que actualmente pues tienen que pagar para que se los gestionen. Y nosotros, por ejemplo, lo que intentamos es proponer ideas, ¿no? Y valorar otras opciones, otras oportunidades para revalorizarlo. En este caso, por ejemplo, uno de los retos era utilizar, bueno, pues áridos reciclados, es decir, fabricar hormigón eco
y que ya actualmente pues la legislación permite utilizarlo en más infraestructuras que las que se utilizaban hace unos años. Y también la venta de estos residuos, por ejemplo, estos residuos de construcción y demolición, pero bueno, como decimos aquí, un poco más específicos, carpintería, cerrajería, revestimientos y demás, que existen mercados de segunda mano en los que están pues muy valorados. Tenemos empresas que nos decían que, bueno, pues guardaban todo el tipo de materiales de este tipo, más específicos, los clasificaban y había otras empresas que bueno, pues le pedían algún tipo de, ¿cómo era? Creo que era un tipo de radiadores o algo específico, antiguo y demás, y tiene un valor en el mercado, ¿no? Pues sería una forma de revalorizar estos residuos de la construcción y demolición que actualmente pues se gestionan, le supone un gasto también para la empresa. En el otro caso, por ejemplo, un reto que nos encontramos con las empresas de plantas aromáticas era que, bueno, pues tenían unos restos de los palitos que quedaban una vez extraída pues las hojas para hacer las especias y tés. Infusiones. Y luego, pues con eso lo podía utilizar en su caldera de biomasa, pero había una forma también de revalorizar ese residuo, ¿no? Que era pelletizarlo y comercializarlo para aromatizar barbacoas. Y aquí, por ejemplo, ya empezamos a encontrarnos la posibilidad de colaborar con otras empresas. Hemos trabajado con algunas empresas que realizan carbón vegetal, carbón que encontramos en Mercadona, ya concretamente, porque ya lo identificamos tal cual. Es carbón pirolítico hecho en Extremadura, es decir, carbón que se fabrica sin emisiones. Entonces, bueno, pues podrían aprovechar la empresa Yerbal, podría aprovechar los canales de comercialización de la empresa Carbón para comercializar sus pellets. Entonces, bueno, es un combo perfecto para una barbacoa. Puedes aromatizar tu barbacoa con también esos restos de hoja y se podría revalorizar el producto. De hecho, ya existe. Lo vemos aquí. Ahí. Este es un caso curioso porque la empresa Yerbal, bueno, perdón, la empresa es Panbiótica, la marca comercial es Yerbal, ya tenían un proyecto de pelletización de restos de su producción, pero no habían dado con la clave para qué hacer con esos restos. Ya sabían que se podía pelletizar, pero no sabía qué uso darle. Claro. Y evidentemente si tenemos un pellet y además tiene ese aroma, claro, pues a romero, a tomillo, etcétera, lo que se hubiese trabajado en ese momento, pues le proponíamos eso, venderlo pelletizado para aromatizar barbacoa. Y la relación directa la vimos claramente con esta empresa, con Carbón. Carbón es su nombre comercial, la empresa es Corchos Oliva y que participa también en Localcir. Y bueno, es una posible simbiosis industrial. Bueno, pues nada, aquí te dejo paso. Ismael, ¿me vas diciendo, necesitas que te pase la pantalla? Si quieres, abro yo mi presentación, la he quedado por ahí y comparto yo la pantalla. Vale, pues dejo de compartir. ¿Dejas tú de compartir? Voy. Vale, voy yo con... Perfecto, porque es que a mí... Voy yo con la mía. Espero hacerlo bien. A ver. Me decís si lo veis. Se ve, ¿verdad? Yo he hecho las pruebas y salía bien, pero luego el directo no bien. Se ve perfecto, Ismael. Se ve bien. Vale. Bien. Bueno, bueno, pues Adelina ya nos ha situado en esas fases, en esas distintas fases para llegar a los circuitos cerrados. Es decir, en esa fase de diagnóstico, de cuál es la situación actual de la empresa en cuestión y cuáles son sus oportunidades para implementar en sus sistemas productivos la economía verde circular. Hemos pasado por esa fase de tutorización en la que hemos elaborado esos planes de acción, esos planes de evaluación y ahora pues se trata de dar un paso más allá y encontrar sinergias entre empresas, ¿vale? Y desarrollar lo que Localcir ha denominado circuitos cerrados. Bueno, para ello vamos a ver un poquito qué es la simbiosis industrial y la economía colaborativa. Hemos extraído algunos titulares recientes de la prensa
para que veamos claramente cuál es la necesidad que tenemos de economía circular. Fijaros que, como dice el primer titular, España ya agota el 12 de mayo sus recursos naturales de todo 2022. Es decir, ya hemos agotado todo lo necesario para cumplir nuestras necesidades para todo el año. Algo más optimista y es que investigadores, por ejemplo, sevillanos, convierten residuos mineros en materias primas para la fabricación de baterías y otros dispositivos. Es decir, ya hay personas que le están dando vueltas a la cabeza y viendo que hay nuevas oportunidades a partir, por ejemplo, de residuos. O, por ejemplo, esta marca, esta distribuidora comercial, Capravo, que permite el uso de tupper en las secciones de fresco. Es decir, estamos reduciendo, pues, por ejemplo, todo lo que es la generación de envases, de plásticos, etcétera, y ya podemos llevarnos nosotros nuestro propio tupper y aprovecharlos en esas secciones de fresco. Esto también es economía verde, es economía circular, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es la simbiosis industrial? Bueno, aquí hay un texto que dice que, bueno, un modelo de gestión ambiental que apunta al cierre de ciclos de materiales. Bueno, si hablamos de simbiosis industrial, lo que estamos hablando es de sinergias entre empresas, es decir, de aprovechar lo que una tiene y si otra le falta eso de lo que la otra tiene, pues bueno, se establecen esos lazos, esas conexiones. Puede ser que se aprovechen recursos como subproductos, residuos, materias primas, pero también compartir infraestructura o compartir tanto recursos técnicos como incluso recursos humanos. Antes también comentaba Adelina que, por ejemplo, nosotros como consultora compartimos recursos humanos porque trabajamos en alianza con otras dos consultoras. Nosotros somos Magin, pero trabajamos conjuntamente con Grupo Red y con Synapsis. Eso es también otra manera de simbiosis industrial. Dentro de esta simbiosis industrial podríamos decir que hay 4 niveles de simbiosis: el nano, el micro, el meso y el macro. Nano, micro, meso y macro. Si estamos hablando de simbiosis industrial y estamos hablando de circuitos cerrados, podríamos estar hablando del nivel meso. Es decir, estamos asociado a la integración y colaboración de diferentes agentes económicos en el intercambio de recursos y desarrollo de actividades. Si vamos un paso más allá, ya estaríamos hablando del nivel macro, es decir, estaríamos hablando ya de relaciones entre ciudades, regiones, gobiernos. Y del lado contrario, pues estaríamos en el lado nano y micro. Ahí estaríamos hablando del ciclo de vida del producto o de la actividad productiva de las empresas y de los patrones de consumo de la sociedad. Eso sería, por ejemplo, si lo trasladamos a la actividad de LocalFIR, sería lo que podríamos decir que eran los itinerarios verdes. Es decir, estaríamos en ese nivel, en el micro. Bueno, ya estamos ahora, hemos dado el salto al nivel meso, con esos circuitos cerrados, con esas colaboraciones, posibles colaboraciones entre empresas. Bien, dentro de la economía circular, la economía verde y circular, hay distintas opciones. Hay que destacar que todas estas opciones, os las voy a pasar rápidamente, aunque volvamos: suministros circulares, logística inversa, recuperación de recursos, extensión de la vida útil de un producto, colaboración entre agentes y producto como servicio, es decir, servitización. Esto, una empresa por sí misma lo puede llevar a cabo, este tipo de estrategia. Pero bueno, nosotros le estamos dando un enfoque de simbiosis industrial, es decir, de aprovechar estas estrategias de manera conjunta con otras empresas, ¿vale? Entonces, en el primer caso, la primera estrategia sería suministros circulares o compras verdes. Es decir, fijaos, estas imágenes tan significativas. La primera, vemos un campo solar, de placas solares y de aerogeneradores. ¿Por qué? Porque una manera de economía verde circular o de economía verde es aprovechar todos esos recursos, todas esas fuentes de energía renovables para nuestra producción, ¿vale? O utilizar, por ejemplo,
materias primas que sean reciclables o que sean recicladas o que provengan de una gestión sostenible. Por ejemplo, si estamos hablando de esa hipotética empresa de muebles muebles domésticos, pues que esa madera provenga de bosques sostenibles. ¿De acuerdo? Otra estrategia sería la logística inversa. Si la logística tradicional es enviar un producto de la fábrica hasta el consumidor, la logística inversa ya va un paso más allá y es recuperar ese producto al final de su vida útil y devolverlo de donde salió. ¿Para qué? Para que se pueda reciclar, para que se pueda reacondicionar y para que se pueda volver a entrar en ese circuito. ¿De acuerdo? Yo creo que esta es la estrategia que con más profusión se da dentro de Localcir, que es la recuperación de recursos. Es decir, está orientado a la recuperación de energía, pero también de residuos, de subproductos, de los procesos que se desarrollan. Podríamos poner miles de ejemplos. Bueno, hemos hablado, por ejemplo, acaba de hablar Adelina, de esa empresa que tiene esos restos de palo. Una vez que le ha extraído la hoja a esas plantas aromáticas, pues genera ese subproducto, ese residuo. Ellos ya, fijaros que esta empresa ya planteaba una solución circular. O bueno, es circular, pero no es todo lo circular que podría ser. Y es que lo utilizaba para abastecer, para alimentar su caldera de biomasa, una caldera de biomasa que utilizaban para secar esas plantas. Bueno, pues nosotros planteábamos dar un salto más en ese circuito. Y es que aproveche ese subproducto para generar un nuevo producto, como podrían ser esos peles aromatizantes. Otra de las estrategias sería la extensión de la vida útil del producto. Es decir, hay que tratar de generar pues, productos que sean más duraderos o que se puedan reparar, que se puedan reparar o que en su ecodiseño estén producidos de tal manera que podamos separar sus componentes y sea más fácil reciclarlos. Antes no leí un titular, pero hablaba de Apple y su... Bueno, no es algo que solamente haga Apple. No sé si conocéis esto de la obsolescencia programada. Pues esto va totalmente en contradicción con lo que se pretende, con la extensión de la vida útil del producto. Es decir, si la obsolescencia programada le pone fecha de caducidad a un producto porque sabes que en 2 o 3 años un móvil, por ejemplo, en ese caso era el iPhone 6, creo que era, pues iba a dejar de estar operativo. Esta estrategia, al contrario, lo que fomenta es que se extienda la vida útil de un producto en concreto. Otra estrategia sería la colaboración entre agentes, no solamente entre empresas. Aquí ya incluso podría ser colaboración entre usuarios. Y os pongo varios ejemplos que todos conocemos como BlaBlaCar. Esta misma, hoy a mediodía salía, creo que era en La Sexta, una noticia que decía que se había incrementado con respecto al último año el uso de este tipo de plataformas que, como sabéis, comparten un recurso como es el vehículo entre distintos usuarios. Es cierto que este incremento en el uso de este tipo de plataformas que comparten vehículos o se ha visto beneficiado, entre comillas, por el incremento del precio de los combustibles. Pero bueno, es una manera también de ahorrar pues en ese tipo de servicios, en ese tipo de productos. También podríamos hablar, por ejemplo, de Wallapop, que pretende, pues eso, su idea de negocio, pues eso, pues poner a la venta artículos de segunda mano, que no haya que recurrir a nuevas materias primas para producir otros nuevos productos. Y por último, la última estrategia sería producto como servicio. Esto es lo mismo que la servitización. Es decir, una empresa no tiene por qué comprar todos los elementos que necesita para su producción. Una empresa o incluso un usuario, porque ya se puede servitizar
Yo creo que prácticamente todo. Es decir, pasamos de comprar un producto a comprar el servicio. En este caso, veis en la imagen que son carretillas eléctricas. Una empresa no tiene por qué comprar la carretilla, pero podría comprar, digamos, el uso o ese servicio de carretilla, ya sea por alquiler, etcétera. Otro ejemplo más claro, por ejemplo, sí, más claro sería algunas empresas que se dedican a servitizar el uso de prendas. Es decir, yo pago una cuota a la empresa tal por un mes de uso de sus prendas. Es decir, yo ya no voy a comprar una prenda, sino que voy a comprar el uso de esa prenda. Eso es la servitización de la producción. Y no solo servitizamos productos, también servitizamos servicios. Construyendo alianzas. Bueno, yo creo que todo el mundo conocemos lo que es una alianza. Es decir, es una colaboración totalmente voluntaria. Es decir, si vamos a hablar de circuitos cerrados, hay que tener en cuenta que vamos a hablar de alianzas entre empresas y que son colaboraciones voluntarias y que se hacen, ¿por qué? Porque se optimizan los recursos entre estas empresas que participan en esa alianza. Se consiguen resultados mutuamente beneficiosos para todas esas empresas y de manera sostenible. Además, se producen interacciones que aumentan los recursos, la escala y el impacto. Y se crean agendas comunes de trabajo. ¿Vale? ¿Qué elementos deben darse para que una alianza funcione? Y esto es básico y primordial. Debe darse la colaboración. Es decir, debe de haber una voluntad firme de colaboración entre todas las entidades participantes, entre todas las empresas. Debe haber un interés común. Es decir, si estamos hablando de una alianza o de una simbiosis industrial entre varias empresas, pues todas esas empresas tendrán que tener unos intereses comunes. Luego ya luego ya concretaremos en lo que significa los circuitos cerrados y cuántas empresas deben de participar en ese circuito cerrado, hablando de local CIR, ¿vale? Tendrán que tener un marco legal, es decir, se deberá definir el alcance de esa alianza. Aspectos compartidos, pues debe de haber acuerdos sobre los riesgos que van a asumir todos los participantes. Es decir, no puede ser, en una alianza no puede ser que una de las empresas asuma más riesgos que otra o que otra tenga más beneficios que las demás. Debe de haber una alianza y un acuerdo, por eso debe de haber un marco legal que lo regule. Y debe de haber una rendición de cuentas, es decir, debe haber un mecanismo de redención de cuentas entre los socios de esa alianza para la creación de un marco de trabajo transparente y que se base siempre, como digo, en la confianza. Bueno, podríamos resumir que sin una base de confianza mutua y reciprocidad, la alianza estaría abocada al fracaso. Por recapitular los beneficios de trabajar en estas alianzas, podríamos definir esta especie de decálogo, y es que trabajando en alianza podríamos acceder a nuevos mercados, es decir, podríamos compartir. Imaginaros que yo me alío con otra empresa. Pensar, por ejemplo, en esa posible simbiosis industrial entre la empresa que tiene los restos de palo para hacer peles aromatizantes y la otra empresa que se dedica a la venta de carbón. La alianza puede ser en el sentido de que carbón, que ya tiene sus canales de comercialización abiertos y claros, puede ayudar a la otra empresa con la venta conjunta o por separada de esos productos a abrir nuevos mercados. Bueno, pues eso es uno de los beneficios de estas alianzas. Abordar proyectos conjuntos, captación de fuentes de financiación. Después, al final de uno de los últimos pasos de esta ponencia será esas vías de financiación que ya están abiertas para la cooperación empresarial. Entonces, bueno, mientras más empresas se unan, pues habrá más posibilidades de financiación, ¿de acuerdo? Y serán más diversas. Se abre también la oportunidad de compartir recursos, no solamente compartir recursos como materias primas, sus productos, residuos, sino también podemos compartir capacidades, recursos técnicos, recursos humanos.
Se introduce la posibilidad de cerrar el círculo de estos residuos generados, como por ejemplo ese ejemplo que os ponía hace un momento de esa empresa de Yerbal que quiere vender ese pellet que está producido con un residuo que ellos generan. Se incrementa la relevancia social de la organización, se mejora la reputación corporativa de esa organización y aumenta la fidelización del cliente. Además, se maximiza el alcance de los proyectos y los beneficios y se mejoran las condiciones económicas, sociales y medioambientales en el entorno local. Una de las particularidades de LocalCIR es que se fomente la economía local. Es decir, estamos hablando de Extremadura, estamos hablando de Alentejo y la región centro de Portugal, regiones, yo me atrevería a decir, predominantemente rurales, y en las que la economía verde y circular les puede dar un input para abrir nuevas oportunidades de negocio en estos entornos. Hablando ya de circuitos cerrados propiamente dichos, os pongo un ejemplo real de lo que es un circuito cerrado. Fijaros que estos circuitos cerrados, yo creo que son en torno a unos 20 y tantos circuitos cerrados los que se van a desarrollar en el ámbito de LocalCIR. Si veis el responsable de en concreto de este circuito cerrado número 4, es Extremadura Avante, ¿vale? Recordad que había 16 socios, 16 entidades que participan en LocalCIR. Cada entidad, como por ejemplo Extremadura Avante, pues lleva una serie de empresas. Pero esas empresas no tienen, una vez que Extremadura Avante, por ejemplo, decida abrir, en este caso, 2 circuitos cerrados, no todas esas empresas tienen que pertenecer a Extremadura Avante. Es decir, hay un listado de las empresas, de esas 225, que al final rondarán las 260, 270 empresas, hay un listado en las que cada socio puede ir eligiendo las empresas que más se acomoden a lo que él ha ideado para ese circuito cerrado. Por ejemplo, este circuito cerrado número 4 de Extremadura Avante está dirigido a, por ejemplo, a estas 6 empresas. Idebelit, Transa, Artesanos La Virgen de Extremadura, Desia, Bayut, una empresa cervecera, y Valles de la Nam, una empresa productora de miel. Vale, este circuito va en torno a aprovechar los subproductos que se generan para generar productos cosméticos, ¿vale? Hay que decir que son 6 empresas en las que participan en el circuito, de las cuales una es portuguesa. ¿Por qué esta proporcionalidad? Bueno, porque como comentó Adelina al principio, LocalCIR es un proyecto del ámbito de Euroace, de esa euroregión, de Extremadura, Alentejo y región centro. Pero claro, Extremadura cuenta con más empresas, dentro del ámbito de este proyecto, cuenta con un mayor volumen de empresas, entonces la proporcionalidad con respecto a Portugal, pues sería esa, 6 empresas, 6 empresas de las cuales una sería portuguesa. Esto no implica que posteriormente se puedan adherir más a ese circuito otras empresas, pero lo que sí se pide desde la coordinación de LocalCIR para darle oportunidades a todas las empresas es de que solamente una empresa pueda firmar el documento de adhesión en un único circuito. Es decir, de estas 6 empresas que veis aquí, son las firmantes de ese circuito cerrado, ese circuito número 4. ¿Pueden participar en otro circuito? Sí, pero posteriormente a la adhesión. Es decir, estas 6 empresas ya participan en ese y no podrían firmar otro documento de adhesión a otro circuito como tal, pero sí se podrían añadir posteriormente. No sé si me explico. Estas empresas han firmado ya ese acuerdo de adhesión a ese circuito. Imaginaros que hay otras interesadas. De hecho nosotros como consultora les proponemos a estas empresas, a este circuito cerrado, otra relación de empresas que podrían tener interés en adherirse a este circuito cerrado, ¿vale? Pero las que ya han firmado no podrían participar directamente en otro, sino que se podrían
adherir posteriormente. Vale, no sé si he sido claro, si no, después en el turno de preguntas me podéis hacer todas las que creáis convenientes. En este caso, pues bueno, como decía, este circuito cerrado se dirige o está enfocado en torno a reaprovechar ciertos subproductos para elaborar cosmética. Entonces, tenemos varios apartados, hemos clasificado estas empresas. Por ejemplo, para la cosmética tenemos a Ide Belli. Fijaros que Ide Belli precisamente está participando, está presente hoy aquí en esta sesión. Y tendríamos Deesia. Ide Belli es una empresa portuguesa y Deesia es una empresa extremeña. ¿Qué es lo que podrían aportar ellos? Pues su conocimiento, su mercado para comercializar los nuevos productos cosméticos que se generen. Transa es una empresa que se dedica, una empresa dedicada a la producción de tomate en conserva. Ellos podrían, fijaros que el tomate es rico, siempre se me olvida la palabra, tiene un componente, ¿alguien lo ha dicho? Licopeno. Licopeno, que es muy preciado en la industria cosmética. Además, Transa tiene la capacidad de secar no solamente ese tomate, sino, por ejemplo, los sueros lácteos de que sería el Cactuo y Arteserena. También se podrían aprovechar los sueros lácteos para esa industria cosmética. Lo mismo pasaría con Bayut, ¿vale? Con sus subproductos, los residuos que se generan en la fabricación de la cerveza. Y por otro lado tendríamos dos empresas dedicadas a la producción de miel, que son Valles de la NAM y Artesanos Virgen de Extremadura. Incluso Artesanos Virgen de Extremadura ya tienen una línea de producción de productos cosméticos y está también muy interesada en recuperar o en aprovechar, pues, por ejemplo, restos de cera, etcétera, para esa línea de producción, en torno a la que gira este circuito, para la industria cosmética. Bueno, antes de que pasa para otros momentos, mira, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De lo que decía Ismael anteriormente, es de las empresas firmantes, ¿no? 6 empresas firmantes de un circuito y luego la posterior adhesión. En este caso tenemos a la empresa número 6, que es Arteserena, que esa empresa participa o ha participado ya en un circuito cerrado, otro socio, pero estaba muy interesada en la revalorización del suero lácteo, entonces en la industria cosmética. Entonces, bueno, pues nos pidió introducirlo de forma voluntaria en este circuito. Entonces, las queserías en este circuito participan de forma voluntaria. Lo podéis ver un poquito más en la siguiente diapositiva, cómo se configura. Sí, sí. Eso de las 6 empresas que os comentaba es algo más que nada, yo diría protocolario, es decir, hay un requisito que es que participen, que ese circuito cerrado esté configurado por 6 empresas y que ninguna de esas empresas participe en otro circuito. Pero eso no quiere decir que una vez que se haya firmado el documento de adhesión se pueda participar de manera adicional. Ya no vamos a hablar de ese circuito, sino en esa alianza empresarial. O sea, podríamos sumar todas las empresas que quisiéramos. Bueno, tomando como referencia este caso de la industria cosmética, este sería, digamos, el proceso lógico en fases de este circuito cerrado. Es decir, en esa primera fase tenemos a Bayut, a Valles de la NAM, a que sería el Cactuo, que pueden proporcionar esos subproductos como suero lácteo, restos de panales y de cera, bagazo, lías, restos de tomate, etc. Restos de tomate los tenemos en Transa, que es que además puede participar en 2 de las fases, ¿vale? Entonces, la primera fase tendríamos esa recopilación de sus productos. En la segunda fase sería el procesado, que lo podría hacer esta empresa, Transa, con el secado de esos productos. Hombre, evidentemente habrá que completar ese proceso de fabricación. Y en una última fase, en la formulación y comercialización, entrarían Ide Belli y Deesia, ¿vale? Ellos tienen la experiencia, ellos tienen el saber para hacer esas formulaciones y para comercializar esos productos. Por tanto, ya tenemos configurado ese circuito cerrado. Otra cosa que quería tener claro es que dentro de estos circuitos cerrados
nosotros, desde luego, establecemos esas relaciones, ¿vale? Entre todas las empresas. Pero el circuito cerrado no tiene, en principio, por qué ser relaciones entre todas las empresas. Es decir, dentro del propio circuito puede ser que las relaciones se establezcan entre dos empresas. O, imaginar, son 6 empresas, puede ser que Valles del Anán y Bayut quieran trabajar de manera conjunta, porque les interese por su propia sinergia. Puede que no es el caso en concreto, pero imaginaros que estamos hablando de otro circuito cerrado de 6 empresas y que dentro de ese circuito cerrado de 6 empresas se establezcan, digamos, microrelaciones entre las empresas de ese propio circuito. Sí, Pues porque mira, a dos empresas les convengan trabajar de manera conjunta, a otro grupo de 3, etcétera. aquí de hecho en este circuito, cuando participamos en esa configuración del circuito, en esa reunión de inicio, bueno, pues surgió una problemática dentro del circuito. Nosotros habíamos visto una posible colaboración conjunta de todas las empresas, pero por ejemplo el caso de Desia, es una empresa certificada vegana. Entonces, bueno, claro, pues sus productos de origen animal no les podrían servir. Entonces aquí ya ella establecía 2 opciones: trabajar una línea únicamente con transa, utilizando el licopeno, aceites esenciales de tomate y demás, y hablaban del tomate deshidratado por foliación, que eso les interesaba a todas las empresas cosméticas. Claro, y luego también Indesia trabajaría en otra línea, que sería, bueno, pues ampliar su mercado también a no solo veganos, sino no solo productos veganos de cosmética, sino, bueno, productos también con sus productos de origen animal. Pues un caso concreto particular que podrían trabajar tanto conjuntos como de forma, bueno, pues sinergias entre grupos de 2 empresas o 3. Y como sabéis que después, incluso después de este grupo de 6 empresas, se pueden añadir más a ese grupo, a esa simbiosis industrial. Sí. Financiación. Voy a adelantar un poco más, aunque vuelva para atrás. Se ha abierto ya, desde hace creo que un mes o así, una línea de ayudas a la cooperación empresarial, ¿vale? Es financiación europea para ayudar. Yo no sé si esta línea de ayuda salió directamente para ayudar a las empresas de Localfir, pero la verdad es que le viene, digamos, como anillo al dedo este tipo de ayuda que, como comprobáis, está dirigida a la cooperación empresarial, ¿vale? Entonces, bueno, hay un decreto que regula esta ayuda y que está dirigida esta ayuda a 4 beneficiarios, ¿vale? A 4 tipos de beneficiarios. Por un lado, estaría dirigida a la consolidación y crecimiento de asociaciones empresariales o clústeres, otro para la creación de nuevas asociaciones y clústeres, otro para proyectos de integración empresarial a realizar de manera colaborativa por al menos 3 empresas. Y esto implica la creación de una nueva empresa. Y una cuarta tipología, que yo creo que es la que más se adapta a Localfir o a las empresas de Localfir, que es para proyectos colaborativos desarrollados por un grupo de al menos 3 pymes. Es decir, fijaros que los circuitos cerrados son de 6 empresas, aunque, como he dicho anteriormente, se pueden unir posteriormente más empresas. Pero lo que nos pide este decreto que regula esta ayuda es que para proyectos colaborativos se deben de desarrollar por al menos un grupo de 3 pymes. Imaginaros, por ejemplo, el caso de antes de Carbón y la empresa Panbiótica, con su marca Yerbal. Pues a ellos les faltaría una empresa más para poder acogerse a este tipo de ayudas, ¿vale? Bueno, debajo de cada línea, de cada tipología de beneficiarios, tenéis cuáles son las ayudas, o sea, a qué se destinan las ayudas. En el caso de la consolidación de las asociaciones empresariales, pues sería dirigido a gastos de consultoría externa, costes salariales y dietas de personal, gastos de promoción y difusión del clúster, etcétera. Bueno, pues centrarnos en la que yo creo que interesaría más a las empresas de Localfir, a esas futuras empresas que puedan estar incluidas dentro de un circuito cerrado. Pueden que estén dentro de un circuito cerrado o que directamente ellas
hayan visto este tipo de ayudas y hayan decidido pues, asociarse a esas 3 pymes, por ejemplo. Bueno, pues en este caso estarían dirigidas a gastos de consultoría y asistencia técnica externa especializada. Es decir, imaginaros que estas 2 empresas que Panbiótica, Carbón y otra más adicional, pues quieren darle una vuelta a esa idea para comercializar ese nuevo producto. Pues bueno, ahí podría entrar una asistencia técnica especializada para ayudarles a eso. Esto se subvencionaría con un 80% de lo que supondría esa implementación, esa ayuda, hasta un máximo de 9.000 euros, ¿vale? Por otro lado estarían los gastos de promoción y difusión. Imaginaros que además queremos difundir ese nuevo producto. Pues hasta un máximo creo que era de 4.000 euros. Ahora lo vemos en la siguiente diapositiva. Y el tercer apartado, el tercer gasto, serían gastos salariales y sociales derivados del personal si son organismos intermedios. Pero en este caso yo creo que se saldría de lo que es el propósito del circuito cerrado. Aquí sí lo veis con mayor detalle. Dirigido a proyectos de colaboración entre al menos 3 pymes y esos gastos subvencionales, pues fundamentalmente a la consultoría y asistencia técnica externa y especializada que sea necesaria para acometer el proyecto. Es decir, se subvenciona al 80% hasta un máximo de 9.000 euros. Y por otro lado, a la promoción y difusión de ese proyecto, con una subvención del 75% hasta un máximo de 4.000 euros. Para esto hay un plazo máximo de presentación que finaliza el 21 de julio. He compartido el enlace, Ismael. Sí, he compartido en el chat, en este chat que está por aquí, no sé si lo ves, me ha costado un poco descubrirlo. Bueno, pues ese enlace a las ayudas para que, bueno, podéis comprobar todos los requisitos y demás. Pero bueno, nosotros ya hemos estado explorando las diferentes opciones, como decía Ismael, para las empresas local CIR, una de las mejores opciones es la del desarrollo de proyectos colaborativos, que sería la 4ª opción. Bueno, yo por mi parte, no sé si Adelina tiene que añadir algo más. Bueno, este sería la exposición de lo que supone los circuitos cerrados. Hemos hecho un recorrido por las distintas fases hasta llegar al circuito cerrado. Hemos hablado también de esa posible vía de financiación que tienen las empresas habilitadas para la cooperación empresarial. Y bueno, no sé si hay alguna cuestión que nos queráis dar. Yo tengo una duda, Ismael. Con el tema de la subvención, por ejemplo, la de 4.000 euros para la promoción y difusión, ¿sería para la difusión del proyecto o del producto? ¿O no se diferencia ahí? Pues es del proyecto, porque pertenece si es el grupo 4, que sería la ayuda de proyectos colaborativos, la subvención concretamente especifica que es para la difusión del proyecto, gastos de promoción y difusión del proyecto, en este caso. Bueno, habría que leer la letra pequeña. No sé si hay la posibilidad de compartir el decreto que regula esta ayuda. Yo tengo por aquí la memoria, puede que sí. Sí, es el decreto 95/17. Aquí tengo, a ver si lo... Voy a compartirlo. Te lo comentaba porque, hombre, a priori tal vez para la empresa sea mucho más interesante la promoción del proyecto, del producto, que del proyecto en sí. ¿Sabes lo que te digo? Es decir, al final uno te lleva al otro, pero claro, como empresario probablemente sea más interesante. Sí, estoy buscando rápidamente ese apartado. Que es bastante, el decreto... Era el 4. Era el 4, D4. Bueno, dice, se limita a decir gastos de promoción y difusión del proyecto. Yo entiendo
a ver, del proyecto. A ver, si estamos hablando, por ejemplo, de comercialización de un nuevo producto, Claro, ese es el ese proyecto. en sí es el proyecto. Claro. El proyecto. Es que difundir el proyecto, si lo entendemos como el proyecto que estamos elaborando de transformar una serie de sus productos en un nuevo producto, no tendría mucho sentido. Sí, en la promoción de ese producto. Aquí lo comenta como difusión, gastos de promoción y difusión del proyecto. Pero yo entiendo que cuando comenta proyecto, se está refiriendo a ese nuevo producto. No tiene por qué ser incluso un producto, puede ser un servicio. Tal vez sea por esto por lo que han denominado proyecto. No han dicho producto, pues puede ser un producto, puede ser un servicio. Pero bueno, Vale. sería cuestión, en todo caso, de... Es que bueno, las bases solamente comentan eso, pero bueno, se podría hacer la pregunta, en este caso, a la Junta de Extremadura. Y luego esta ayuda tenéis, ¿sabéis vosotros si se va... A ver, perpetuar es una palabra muy dura y más ahora mismo, ¿no? Pero si hay trazos de que vaya a continuar en años posteriores, o a lo mejor es demasiado pronto. El movimiento que era de la concesión de estas subvenciones se efectúa en el régimen de concurrencia competitiva, es decir, en convocatoria abierta, según hasta donde llegue el fondo, como yo digo, el fondo. Entonces, bueno, han puesto el plazo del 21, supongo que sí ha sido corto, porque creo que salió hace poco también y las empresas están todas... Salió hace algo más de un mes. Sí. Lo que sí es cierto que para otras ayudas, estoy pensando, por ejemplo, la de codiseño de envases y embalaje, que sé que se amplió el plazo. No sé si será el caso. Incluso podríamos pensar lo mismo de Localcir. Si se va a volver a editar este proyecto más adelante, pues no lo sabemos, la verdad. Pero el caso es que, desde luego, la apuesta es fuerte por parte de las administraciones, por lo menos por parte de la administración autonómica, para ayudar a las empresas a dar ese salto de la producción lineal a la economía circular. Y bueno, se quedaría un poco cojo si no fuese acompañado este tipo de proyectos por estas ayudas, por ejemplo, a la cooperación empresarial. Ahora, no sé si que yo creo que es de las primeras ayudas que se destinan a esta cooperación empresarial, se valorará cómo evoluciona, digamos, este tipo de ayudas. Si la administración ve que tiene buena acogida, que tiene demanda, pues estoy seguro que se puede prorrogar o puede haber una nueva edición de este tipo de ayudas. Desde luego, sabemos que el plazo es hasta el 21 de julio. Yo animaría a todas las empresas que lo tienen claro, que ya tienen, por ejemplo, su circuito cerrado claro, o incluso para aquellas otras empresas que no estén dentro de un circuito cerrado, pero que vean una posibilidad de colaboración entre al menos 3 empresas, 3 pymes, pues bueno, que se animen y que bien a través de alguna consultora pues puedan solicitar este tipo de ayudas. Porque incluso entiendo que no lo sé, no es necesario llegar hasta el final, es decir, a lo mejor toda esa fase de análisis previo, de consultoría previa, que dependiendo de la complejidad de las simbiosis que se vayan a producir entre empresas puede ser un poquito más compleja o menos. No sé si se puede quedar ahí, es decir, bueno, vamos a llegar hasta aquí, pero no nos va a dar tiempo a la parte de implementación, por decirlo de alguna manera. Hombre, si se solicita la ayuda y se incurre, digamos, en gastos y se solicitan, hay que justificarlos. Sí, claro, pero por eso te digo que el análisis, a ver, te lo digo porque ha habido otros ponentes, Simbiótica, por ejemplo, que me pareció bastante chula la idea de la aplicación y tal. Claro, ahora está, digamos, todo ese pozo, ¿no? Entonces, entiendo que
que no es lo mismo la implementación ahora que a año vista probablemente haya un fondo mucho más amplio de empresas para poder producir todas esas sinergias. Es decir, al final es un escaparate. Si solo puedo elegir de aquí, pues a lo mejor por distancia, por impacto de huella de carbono, por simpatías incluso, si me apuras, es decir, por distintos motivos, pues a lo mejor no me cuadra. Pero claro, la fase de análisis previo que hacéis vosotros, etcétera, etcétera, yo creo que tiene valor en sí mismo tanto para la empresa como para justificación de cara a la administración. Sí, sí, es decir, ese trabajo previo hay que ponerlo en valor y bueno, como he dicho, el último paso dentro de LocalCIR pues sería ese, el de los circuitos cerrados. Aparte de las oportunidades que hemos ido identificando, pues aprovechar esa fase de circuitos cerrados para implementar algún proyecto como los que acabamos de ver. Y si se puede aprovechar estas líneas de ayuda a la cooperación empresarial, pues bueno. Creo que la duración es de 1 año, ¿no? Para que lo ejecuten el proyecto durante 1 año. Entonces, bueno, tienen tiempo de avanzar, que no es, te subvencionan la ayuda, te la conceden, pero tienen un tiempo de recorrido para realizar pues esa colaboración. De hecho, la solicitud que tienes que adjuntar, aparte de la solicitud, tienes que preparar una memoria de ese proyecto que se va a realizar, ¿no? Las facturas preforma, además, ¿no? Presupuestos y demás que se vayan que se tengan en cuenta para solicitar la ayuda. Sí, sí, luego habrá que justificar, bueno, pues todos esos gastos que son los susceptibles para la ayuda. Luego también hay que decir que una vez que será una única empresa la que, digamos, sea la solicitante de esa ayuda. En el caso que nosotros hemos visto del grupo 4. Sí, en esa cuarta tipología de beneficiario. Claro, no estamos hablando de la constitución de una nueva empresa, sino que estamos hablando de la cooperación entre varias empresas. Entonces, la solicitante debería ser una por acuerdo entre todas, en al menos esas 3 pymes. Es la forma más fácil que tenemos o que hemos visto en este decreto de colaborar. Es decir, no tienes que crear una nueva forma jurídica, no tienes que trabajar en IPE, sino bueno, pues solo un acuerdo de colaboración previo y una misma empresa es la que recibe la subvención y luego pues la reparte en función de la colaboración que exista, ¿no? Y el acuerdo previo. Creo que es la forma más fácil que nosotros vemos para que las empresas opten por realizar un proyecto. La forma más... Puede ser que haya algún grupo de empresas que diga, bueno, pues nos interesa crear una empresa nueva. Una UTE para... Entraría dentro de la tipología 3 de beneficiarios. De todos modos, si tenéis cualquier duda así muy concreta, no sé si has puesto por ahí nuestros correos electrónicos, Adelina, en el chat. Y bueno, y de Belly tenemos contacto con ellos, también con Alguijuela. Pero bueno, para el resto de empresas, si tenéis alguna duda al respecto, tenéis alguna idea, independientemente de si estáis o no en circuito cerrado, pues bueno, pues planteárnosla y lo valoramos. Okay. Bueno, ya me he hecho con el chat. Sí. No me encontraba, Ismael. Bueno. Tenemos por ahí los contactos. ¿Tienes alguna pregunta más? No sé si hay alguna duda que tengan. El tema de financiación siempre genera controversia, pero manda el decreto. Supongo que podemos hacer la ayuda posible, ¿no? Yo, con respecto a lo que me estaba hablando, entiendo que una cosa es, como entiendo que el decreto va relacionado a el 80% de 9.000 euros en gastos de consultoría y tal, o sea que no sería ejecutar el proyecto del que se hace la consulta, sería hacer el proyecto, entiendo, o hacer eso sería lo que te subvenciona. Lo que se subvenciona es las tareas de consultoría. Exacto. Exacto. Y tiene
el 80% de esas tareas hasta un máximo de 9.000. Exacto, y tienes para hacer eso a lo mejor un año, ¿no? El tiempo Sí. que sea para ejecutarlo. Vale. Yo tengo, por ejemplo, en mente una empresa que estaba muy interesada, precisamente es una almazara, en desarrollar un proyecto de oleoturismo, ¿vale? Pues si claro, lo que pasa es que tiene que buscar a otras 2 empresas más, a otras 2 pymes, para poder solicitar este tipo de ayuda. Entonces podría buscar a una consultora que le desarrolle ese proyecto de oleoturismo, porque sería una asistencia técnica para desarrollar ese proyecto. Y bueno, pues podría, por ejemplo, esa empresa podría solicitar, solicitar directamente la ayuda por gastos de consultoría. Ahora, que quiere también darle difusión a ese proyecto, pues bueno, pues también tiene la otra línea, que es hasta el 75%, hasta un máximo de 4.000 euros. Eso, por ejemplo, sería un caso práctico. Vale. Luego, ¿sabéis si esto en algún momento va a llevar a que saquen líneas para la ejecución de esos proyectos o no? Debería ser el camino. Lógico, pero ya sabemos que vamos a remolque, ¿no? Aquí, como decimos siempre, son proyectos tractores y luego, pues, como decíamos, la verdad es que nos sorprendió cuando salió esta ayuda con los circuitos cerrados, porque veíamos que lo que hacía se quedaba ahí, en esos circuitos cerrados que nosotros veíamos, y esto es una oportunidad ya, ¿no? Esta ya es la siguiente fase. Yo creo, y debería ser, que cuando revisen toda esa documentación que se ha generado en los proyectos, vean realmente las necesidades de las empresas extremeñas y se materialice, ¿no? En líneas de ayuda, acciones para implementar esos proyectos, ¿no? Que ya hay muchos y sabemos, en este caso, Toribio, que hay proyectos que se quieren realizar de forma conjunta, ahí ya existen colaboraciones, pero sois pequeñitos algunos y os cuesta más arrancar y necesitáis pues este impulso de esas ayudas. De hecho, ya lo hemos hablado otras veces a lo largo del proceso de tutorización, que es una promesa, yo entiendo que realista, que parte de los fondos Next Generation de la Unión Europea irán destinados a este cambio, ¿vale? De hecho, no sé si conocéis esta fórmula de los PERTE, los proyectos estratégicos, pues hay ya un PERTE específico para economía circular. Ahora, eso se tendrá que traducir ya en programas de financiación concreta. Alguna empresa me preguntaba, bueno, ¿y cómo me entero yo de que haya una ayuda para tal? Hombre, digo, desde luego la administración no va a venir a llamar a su puerta y decir, oye, que ya está la ayuda para esto. Hay muchas empresas interesadas en construir eras de compostaje y todos sabemos que es una inversión cuantiosa. Pero bueno, ahí están los PERTE. Habrá que estar al tanto de cuándo salen las convocatorias, porque este PERTE para la economía circular estuvo sometido a evaluación hasta el mes pasado o algo así. Entonces ya tendrá que salir la convocatoria y habrá que estar al tanto pues, de las condiciones, de los programas operativos en los que se traduce ese PERTE y si se puede, tenemos la opción o la empresa en cuestión tiene opción a acogerse a ese tipo de programas de financiación. Vale, y por último, ¿empresas del mismo sector pueden hacer un circuito cerrado y unirse a 3 empresas y hacer 3, 4, las que sea, y hacer ese proyecto? Sí. Totalmente. En los circuitos cerrados, digamos, por protocolo, se pide que sean 6 empresas. Pero ya... no hay ningún otro requisito más. Es decir, 6 empresas y que al menos una sea portuguesa. Y luego se pueden añadir las empresas que quieran. Se pueden adherir posteriormente. Y no hay ningún requisito de que todas las empresas sean del mismo sector o de sectores distintos, nada. Simplemente lo que hay que ver la viabilidad de ese circuito cerrado, es decir, pues esta empresa
claro, nosotros porque hemos confeccionado esos circuitos cerrados, porque conocemos ya bastante, digamos, el universo de empresas de LocalCIR y hemos podido ir describiendo, oye, pues, ciertas relaciones. Esta empresa le puede venir bien esta colaboración con esta o con otra. Incluso nosotros hemos ido más allá de esas 6 empresas. Nosotros en los circuitos cerrados que hemos participado como consultora técnica, ofrecemos empresas adicionales. Oye, pensar en estas otras empresas de LocalCIR que pueden estar también interesadas en esto. No han entrado, no les hemos podido ofrecer el circuito porque está limitado a 6, pero posteriormente se pueden añadir otras empresas. En este caso, nosotros, digamos, la actividad dentro de LocalCIR se cierra, digamos, cuando se firma el documento de adhesión al circuito. Después, digamos, el trabajo es ya autónomo por parte de las empresas. Y esta opción... Pero se le puede dar continuidad, por ejemplo, con empresas consultoras a través de este tipo de ayudas a la cooperación empresarial. Pero yo te digo que las relaciones entre empresas dentro del circuito cerrado pueden ser múltiples, siempre que, pues eso, que guarde sentido. Si retomamos la ponencia, hablábamos de que tiene que ser una colaboración en la que haya un beneficio mutuo, en el que haya unos intereses comunes, etcétera. Vale, y luego entiendo que tampoco habría problema para este tipo de ayudas de consultoría, lo mismo que fuesen, si son al menos 3 empresas, que esas 3 empresas fuesen del mismo sector, no habría problema, ¿no? Nada. Para dar una solución conjunta a algún problema. Solamente hay una... Perdona, Adelina. Sí, Toribio, pues estoy pensando en cercanía, en que podéis uniros con otras almazaras, incluso, pues bueno, de colaboración, no solo para tratamiento del alperujo, sino bueno, pues para otro tipo de proyectos, ¿no? No, que no hablo solo de tratamiento de alperujo, porque Ismael ha hablado de oleoturismo, en algo que estamos embarcados ya muchas pequeñas empresas, entonces, bueno, pues sería a lo mejor una forma de colaborar. Claro. Estamos siempre pensando en clave de circuito cerrado. No. Pero imagínate que a ti te interesa un proyecto de colaboración con otras almazaras que no están dentro de LocalCIR, pero que te interesa trabajar con ellas para hacer un circuito de oleoturismo. Claro. ¿Os podréis asociar para solicitar este tipo de ayuda? Totalmente, claro. Eso es. Estupendo. Pues no hay más cuestiones. Pues no sé si hay alguna pregunta más, si algún compañero o compañera tiene alguna otra pregunta. Y si no, pues nada, no os vamos a robar más tiempo y agradeceros el que hayáis estado aquí a ambos, Adelina, Ismael. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. A vosotros. Pues nada, un placer. Igualmente. Bueno, pues ya sabéis que tenéis por ahí nuestros correos electrónicos, cualquier duda, cualquier cuestión que nos queráis trasladar. Pues tienen vuestros correos y una fecha, el día 21, que todavía estáis a tiempo de solicitar ayuda. Sí. Estupendo. Muchas gracias. Obrigada. Hasta luego, un saludo. Hasta luego. Sí.